Saludos amigos, ¿cómo están? Buenos días y bienvenidos antes de mediodía. ¿Alguien sabe qué pasa por la Sucre? Creo que no sé si cerraron la Plaza Murillo o es algo así, pero hay una trancadera realmente terrible. Trancadera. Por favor, tomen sus previsiones, usted que está viniendo al centro de la ciudad. Abrazos para toda la familia boliviana, un gusto tenerlos nuevamente con nosotros. Gracias por soportarnos hasta el mediodía, como todos. Gracias por soportarnos. Siempre tenemos que comenzar el programa con algo picantito. Siempre tenemos que comenzar con algo. Pero ¿sabe qué? No son bromas, no son fakes, no son mentiras. Son cosas que realmente están sucediendo. A ver, ni siquiera son chismes, son noticias. Le voy a comentar algo que usted no la va a creer de inicio. Los jubilados en Oruro van a ir a cobrar los $4.000 que dijo el vicepresidente tiene cada uno de los bolivianos. Pero con pruebas es la cosa. Aquí está la carta que la vamos a poner en su pantalla en este momento para que la pueda ver. A ver, vamos a ver la cartita. Ahí está. ¿Qué dice la carta? Vamos a ver la carta, que es importantísima la carta. La carta establece desde la Federación de Jubilados Rentistas del Departamento de Oruro. Tenemos el agrado, señores, Banco de la Unión, le envían al Banco de la Unión esta nota, Oficina Regional de Oruro presente. Los jubilados en Oruro le dicen al Banco de la Unión, tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes en atención a las declaraciones de nuestro vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, señor Álvaro García Linera, en sentido de que la economía en nuestro país tuvo un gran crecimiento del Producto Interno Bruto PIB en los últimos años, siendo así que cada uno de los bolivianos tenemos en el bolsillo, entre comillas, porque eso es lo que dijo el vicepresidente, $4.000 americanos y que este monto de dinero podemos disponer de acuerdo a nuestras necesidades. Por lo manifestado, dicen los jubilados de Oruro, y tratándose de la versión fidedigna del señor vicepresidente, por el presente muy cordialmente solicitamos, le dicen al Banco de la Unión, realicen el pago mencionado a cada uno de nuestros jubilados del departamento de Oruro, quienes a partir del martes 1 de octubre del año en curso se apersonarán con documentación personal para retirar el monto señalado tras la afirmación en medios de comunicación escrita, radial y televisiva por el señor vicepresidente. Creemos que los adultos mayores y todos los bolivianos y bolivianas estaremos beneficiados y enhorabuena por esta declaración del gobierno. Lo contrario significará que seremos objeto de burla del señor García Linera, y esto los jubilados y rentistas del departamento no toleraremos. Aunque somos adultos mayores, merecemos consideraciones y respeto de toda la sociedad boliviana y mucho más tratándose de autoridades gubernamentales. A la espera de vuestra deferente atención al particular, estaremos atentos a sus gratas noticias en la Secretaría de la Agencia Principal del Banco de la Unión Sociedad Anónima. Firma la Federación de Jubilados Rentistas del Departamento de Oruro. Tomás Calizaya, secretario ejecutivo. Andrés Killer Chávez, secretario de Relaciones. Ruperto Miranda, secretario de Finanzas. Sabino Llave, secretario de Actas, y tiene el sello de la Federación de Jubilados y Rentistas del Departamento de Oruro. ¿Qué tal? Desde el primero van a ir al Banco de la Unión a exigir los $4.000 que dijo el vicepresidente tenemos cada uno de los bolivianos. Va a ser noticia esto, va a ser noticia. Enseguida en nuestras páginas de Fides. Otro de los temas que quisiera ya adelantarles es que atención a lo que vamos a comunicar a continuación. Este mes, octubre y noviembre, van a ser meses calurosos. Calurosos. Recién en diciembre van a llegar las lluvias de manera normal. Lo dice uno de los principales meteorólogos que tiene el país.
Se trata de don Félix Trujillo, con quien tenemos ya comunicación hasta la ciudad de Cochabamba. Señor Trujillo, muy buenos días, un abrazo para usted y bienvenido. Estamos prestos a sus noticias para saber si va a llover, no va a llover en la Amazonía, y nos damos cuenta de que sus, predicciones en torno a el estudio científico que usted realiza determinan que gran parte del país tendrá el próximo mes y hasta noviembre caluroso. Cuéntenos usted, señor Trujillo. Muy buenos días y bienvenido a Fides. Muy buenos días, John. Efectivamente, como ya lo he mencionado, en las predicciones climáticas tenemos que en Bolivia, en gran parte del territorio nacional, las temperaturas van a estar muy por encima de los promedios correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre. Y por el contrario, las precipitaciones de octubre van a estar deficitarias en gran parte del territorio. En noviembre estarán todavía deficitarias en el oriente boliviano, vale decir en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y el Chaco boliviano. Y en el altiplano ya se irán normalizando con una débil tendencia que en el altiplano norte se presente leves excesos. Y para diciembre ya las precipitaciones se normalizarán. Sin embargo, las temperaturas todavía estarán muy por encima de los promedios. Vamos a ver si esto se debe a algún fenómeno, es algo normal. Las temperaturas serán más altas de lo normal. Señor Trujillo, explíquenos, por favor. Sí, don Félix, ¿nos escucha? Disculpe. Sí. Bueno, ahora sí. Adelante, por favor. No, le preguntaba si estas temperaturas que van a ser un poco más altas tienen algo que ver con efectos de lo que está pasando, es algo normal. En otras temporadas, otros años teníamos lluvia a esta altura, generalmente en esta zona del incendio y otras partes del país. ¿Algo está pasando? Le pregunto para que nos explique. En realidad lo que ha ocurrido es que hemos salido de una anomalía. No se olviden que el año pasado estuvimos con época Niño. Y normalmente eso condiciona época muy caliente y normalmente trae posteriormente una época muy seca en gran parte del territorio nacional. Y eso es lo que está ocurriendo y todavía se mantendrá hasta fin de año. Por tanto, las predicciones en cuanto a precipitaciones para gran parte del territorio todavía son desalentadoras. Noticias de la anterior semana también por parte de usted decían que había lluvias pero muy leves en la zona de la Chiquitanía. Con esta noticia que usted nos da, significa que el tiempo seco va a seguir, que va a haber poca humedad y por lo tanto seguiremos con este riesgo en la Amazonía. Esta es la conclusión que sacamos. No sé si estamos en el camino correcto. En realidad, John, hay que entender dos cosas. En las predicciones climáticas, lo que se entiende, por ejemplo, cuando digo déficit de precipitaciones, es que la cantidad de lluvia que se va a registrar durante un periodo, por ejemplo, en el mes, van a ser muy inferiores a lo que normalmente debería de ocurrir. Esta referencia nosotros la sacamos con promedios de 30 o más años. Entonces, por eso es que nosotros siempre decimos déficit de precipitaciones o excesos o normal. Entonces, cuando yo me estoy refiriendo a las tendencias climáticas, es que van a persistir condiciones de que no va a haber mucha lluvia y eso, por ejemplo, afectaría a la agricultura o por lo menos a los agricultores en los periodos de siembra les estaría afectando. En cambio, cuando hacemos pronósticos meteorológicos somos puntuales. Por ejemplo, los que están interesados en la Chiquitanía, se estima que va a haber nuevamente lluvias muy débiles en la Chiquitanía a partir del día martes. Y en realidad va a ser a partir del día lunes en la noche, martes, y se van a proyectar hasta el día miércoles en la mañana. Pero la cantidad de lluvia que va a depositar estas precipitaciones van a ser normalmente inferior a 5 milímetros. Entonces habrá que aprovechar estos periodos para que de una buena vez se puedan hacer acciones, por ejemplo. Se cortó lo último, señor Trujillo. Trataré nuevamente de contactarme con usted. Habrían que hacer algunas acciones. Miren ustedes, vamos a entrar ahora en un meteorólogo que le dice a los expertos que están en los incendios en este momento cómo se debería actuar por el clima que se viene después.
Señor Trujillo, no sé si tengo ya la comunicación con usted, se cortó un momento nada más. Me dicen que no. Voy a esperar unos segundos porque es muy importante que él nos diga, por favor, para la gente que está en los incendios en este momento y estas zonas, qué determinaciones se pueden tomar de acuerdo a este pronóstico del tiempo para los siguientes días. Señor Trujillo, usted daba algunas indicaciones. ¿Qué es lo que se puede hacer en la zona de los incendios en este clima que usted predice vamos a tener en los siguientes días y meses? Bueno, en realidad la recomendación sería de que en el COE de Santa Cruz o en el COE nacional se debería de hacer unas planificaciones muy concretas para aprovechar el avance de estas precipitaciones ligeras que se van a presentar entre martes en la noche y miércoles en la mañana, de tal manera que se pueda lograr sofocar definitivamente. Ahora, se aprovecharía mucho más porque el sábado nuevamente en la zona habría la posibilidad de unas precipitaciones muy ligeras. Estas precipitaciones van a ser menores a 3 milímetros. Esto le digo, John, porque, por ejemplo, estas últimas lluvias que se presentaron, efectivamente ayudaron a disminuir los focos de incendio, pero no las aplacaron, y hoy nuevamente ya la cantidad de focos de calor nuevamente han aumentado considerablemente a 440, y en Santa Cruz han aumentado a 291. Eso quiere decir que el terreno, la biomasa está muy seca, y cualquier precipitación no logra aplacar estos incendios, de tal manera que hay que hacer una planificación muy concreta para que una vez que se presente la lluvia, los bomberos, las personas que están colaborando en la región puedan hacer acciones para de una buena vez definir y aplacar todos los incendios en la región. Muchas gracias, señor Trujillo, le mandamos un gran abrazo. Antes de ir a la pausa, referirnos un poquito nada más a las declaraciones del comandante de las Fuerzas Armadas, Calimán. Ha declarado éxito, y dice que la situación está totalmente bajo control. Saben, nos emocionamos al leer esta clase de noticias, pero resulta que todavía hay más de 300 focos de calor. El comandante de las Fuerzas Armadas reconoce que los hay, pero sin embargo habla de éxito y habla de que está totalmente bajo control. No está totalmente bajo control. Hay todavía 300 focos de incendio. El día que termine de apagarse el último, sí aplaudiremos definitivamente todos. No desmerecemos de ninguna manera el esfuerzo que está haciendo también las Fuerzas Armadas con sus uniformados en el lugar, en el tema de la planificación, pero esta clase de expresiones en algún momento nos ponen pues atentos a una realidad que no es la que precisamente se está describiendo, pero realmente lo queremos todos, con muy buena fe. 10 de la mañana, 25 minutos. Yo le voy a preguntar a nuestro próximo personaje invitado en el Queso y Marraqueta hoy, ¿qué clase de nietos está dejando en el mundo? Es el abuelo con más nietos que usted haya conocido en toda su vida. El abuelo con más, 100 nietos, no tiene 200, no, tiene más de 1000 nietos. ¿Quién es ese abuelo con más de 1000 nietos? Y más adelante, Antonio Costas, del Tribunal Supremo Electoral, habla de esas interrogantes que han sido denunciadas por el señor Carlos Bert a propósito de un inusitado crecimiento del padrón electoral en varias partes del país. Lo hace en primicia en Antes de Mediodía. 10:26, ya volvemos. Hay menú, usted sírvase hasta las 12, siempre en Fides, ya volvemos. Marraqueta. Antes de presentar a nuestro invitado de esta mañana en el Queso y Marraqueta, sector de Antes de Mediodía, que en Fides, debemos alertarles que va a haber mucho más movimiento en el centro paceño. Está la gente de la Caja Nacional de Salud en el Mariscal Santa Cruz. Va a haber una tremenda movilización en un ratito nada más en la Universidad Mayor de San Andrés, porque hoy, los activistas defensores del medio ambiente, jóvenes que están queriendo contribuir con sus ideas, protestar, pedir a las autoridades cuidado del medio ambiente, se viene este tema también de cruzada del incendio en la Amazonía, van a llevar adelante el Fridays for Future. Viernes por el futuro, atención. ¿Qué va a pasar hoy? Va a haber en el atrio de la UMSA, tengo entendido que ya están reunidos,
Una marcha por el clima, los bosques y la Chiquitania. Huelga general, dice, por el futuro del planeta. Hoy, en este momento ya se están produciendo los aprestos. A las 5 de la tarde, escúchenlo bien, han llamado a una cadena humana por el futuro del planeta. Quieren hacer una cadena humana y todos están invitados a hacerlo además. Nos parece una genial idea. Desde el campus de la UNSA en Cotacota hasta la Plaza Murillo. Una cadena humana de gente agarrada de las manos pidiendo por el cuidado del medio ambiente y el planeta. En Cochabamba, en la Plaza 14 de septiembre, la marcha ya se debe estar produciendo. A las 5 de la tarde, movilización por el clima, y a las 6 de la tarde, marcha por el clima en la Plaza de las Banderas en Cochabamba. A la gente que nos escucha en Santa Cruz, atención. Movilización por el clima a las 5 de la tarde, y a las 6 de la tarde una actividad llamada Pañuelazo por la soberanía de nuestros cuerpos y territorios. En Tarija, a las 10 de la mañana, se debe estar ya, al menos en los aprestos, movilización por el clima en la Plaza Luis de Fuentes. Y en Pando, a las 4:30 de la tarde, habrá una marcha contra el cambio climático en la concentración Parque Piñata hacia la plaza principal Germán Buch. Le damos estos detalles para que tomen sus previsiones, especialmente para usted que nos está viendo en la ciudad de La Paz. En instantes va a ser noticia y vamos también a darle los pormenores acá en el programa. El abuelito con más nietos, el abuelito más querido. ¿Has vivido la época de los 70s tú? ¿Sí? ¿Vivió la época de los 70s? ¿Ah? Los 80s, sí, todavía los 80s. Señoras y señores, el abuelo de todos, hoy, aquí. Constantino Losada, en 1954, muy joven aún, empezó su carrera como actor e interpretó diferentes papeles. Se destacó en el Teatro Nacional con su inolvidable personaje Johnny Tycoons. Radio Illimani le abrió sus puertas en 1965. En esas circunstancias nace el personaje El Abuelito Tino, programa de narración de cuentos infantiles que se convierte en el referente de los niños. Posteriormente, trabajó en Radios Armonía, La Paz, Amauta, Universo y Continental. Todas ellas querían contar en su programación con El Abuelito Tino. En 1969, año de fundación de la televisión en Bolivia, fue invitado a participar de la programación de Canal 7 y allí nació la caracterización y concepción del abuelito. A diferencia de la radio, debió mostrarse ante las pantallas, por lo que surge la idea de la barba, el bastón, unos pequeños anteojos, la pipa, un traje oscuro y un maquillaje adecuado. Y es así como se consolidó el famoso personaje El Abuelito Tino. El programa alcanzó un éxito notable. Así aparecieron las primeras estrellas, como Milenka Peña Pelusa, Nilda Vascopé, Carmiña Arané, los hermanitos Bustillos, César Galindo, John Arandia, Norma y Sonia Ponce, Paola Igual y Ceballos y muchos otros. Don Constantino Losada es odontólogo. Su hobby es la carpintería y también la pintura. Añádale que es el hombre con más currículum aquí en el programa de la presentación también. Y faltó cosas para poner. Señoras y señores, Tino Losada. Un fuerte aplauso para recibir al abuelo de todos. Querido Tino, me pongo de pie porque recibirte aquí es realmente un honor. Yo también. Es un honor. Qué lindo. Querido John. Te doy un beso en la mejilla porque Sí. eres mi abuelito. Así es. ¿Sabes qué? Yo antes, cuando te presenté en la televisión, hace tantos años, tú eras así pequeñito. Yo me agachaba, ahora tengo que alzar la cabeza para hablar contigo. Querido Yo fui a John. un par de programas del abuelito Tino esa vez y dije, no, aquí comienza, esto es lo mío. Tino, Gracias. por favor, asiento. Hoy tenemos a Tino Losada con Muchas nosotros. gracias.
Tino, un abrazo fraterno, ¿sabes? Porque cuando te abrazamos sentimos esa esencia de la comunicación, esa esencia de los medios, esa esencia del teatro, esa esencia del ser mismo. Y tú traduces todo eso. Gente que ha vivido la época de los 70, hoy está el abuelito Tino, está otra vez en la televisión. Y yo te veo a vos, no tienes pinta de abuelito, el cabello estará blanco. Pero soy bisabuelo. Bisabuelo ya. Hasta la barba has perdido, tengo Pero entendido. claro, se ha ido cayendo poquito a poco. Yo quiero que la gente cierre los ojos unos instantes, por favor. Y que tú le hables como el abuelito Tino a esa gente. ¿Cómo era el programa, sabes? ¿Cómo comenzaba? Bueno, en primer lugar, he sido fundador de la televisión en Bolivia el año 69. Ajá. Mi programa salió a las 8 de la noche de un 30 de agosto de 1969. ¿Cuál era mi problema, por ejemplo, para presentarme en televisión? Nadie conocía la televisión. Y luego yo trabajaba en Radio Altiplano, haciendo mi programa, pasé por Radio Illimani, muchas emisoras de La Paz. Y fui invitado para la inauguración de la televisión en Bolivia. Mi problema era la caracterización del abuelito, porque yo ya era actor de teatro, de manera que para mí no ha sido tan complicado. Pero me invitaron para que inaugure la televisión, me hice tejer una barba de cabello natural. Ah, la barba era de cabello natural. Claro, de cabello natural. Oh. Los bigotes, el lentecito delgadito, la cachucha, la cachimba. Y esas veces me ponía un saco fumador, que llamaban, medio guindo, con sus solapas blancas o plomas, etcétera. Y de esa manera nace el abuelito en la televisión. ¿Cómo hacía el abuelito? Regálame un poquito. A ver, yo sé, radio y televisión, no estás caracterizado ahorita de abuelito Tino, estamos viendo algunas imágenes de antes. Claro. Pero ¿cómo hablaba el abuelito? ¿Te acuerdas? El abuelito decía, en primer lugar, muy buenos días, mis queridos nietecitos. La voz queda. Acaba de hacerme ras toda la piel. ¿Se acuerdan de cómo empezaba el abuelito Tino? Pero además, Tino Lozada caracterizó a otros personajes. Yo me acuerdo del loco, el Johnny Tykons. Cuando entraba Johnny Tykons era la locura. ¿Sabes? El Johnny Tykons nace primero como Juan del Pueblo casi. Juan Ticona. Entonces lo iba superando. Había en el Teatro al Aire Libre jóvenes que presentaban, digamos, festivales, sábados, domingos. El Teatro al Aire Libre siempre estaba lleno. Entonces de ahí que lo presenté al Juan Ticona, pero un personaje que desde el momento en vestirse, presentarse ante el público, lo hacía, pero no en la forma de ponerse el poncho, ni el yucho, nada. Todo lo he ido reduciendo. La gorrita, por ejemplo, una gorrita negra, así nada más, y el traje tipo Neru, con cuello cerrado, o sea, bien pintudo. ¿Ya? Así nace el Johnny Ticona. Su botapié ancho, todo eso. Y luego han habido personajes jóvenes así, que lo han imitado al Johnny Ticona. Eso me ha gustado desde el momento de hablar. Hablaba un poquito atravesado, pero quería hablar con propiedad. Decía, ¿no? Al patrón le decía, un momentito, caballero, calmantes montis, quiero que me hables con prosopopeya y cotillón. Se mandaba la parte así de hablar, ¿no? Y entonces los respetaba al patrón y el patrón al Johnny. Después ya es el Johnny Ticona, ya un poco más superado. Y luego cuando vino también tantos personajes como Michael Jackson, Rod Stewart, todo eso, ya le pongo Tykos, Johnny Tykos. Ah, era por Rod Stewart Claro, he bailado Rod Stewart en el Teatro Municipal. Increíble, cuando estaba don Raúl Salmón, la gente se vendía y ganaba más plata que yo. Entonces, Raúl, amigo mío, que en paz descanse, él vino a mi camarín y me dijo, ¿qué es lo que pasa a ti? No dice de que aquí ya no hay entradas y que esto, que lo otro. Yo le digo, pero Raúl, eso escapa a la administración del teatro. Pero es que, ¿qué sugieres? Me dice, ampliar más días. Teníamos a veces 20, 25 días, pero la gente reventaba en el teatro.
Le digo, ampliar más días, no se puede. Difícil. ¿Qué otra sugerencia me dice? Haré matiné, días ordinarios. ¿Te imaginas días ordinarios hacer matiné? Ula. Matiné, tanda y noche. De lunes a viernes. me estás De hablando. lunes a viernes. Mediante Borderos han entrado más de 20.000 personas. Wow. He batido el récord más grande. Esas veces presenté de Rod Stewart el Johnny Stewart Tycoons. Jon Stewart con su canción esa, exacto, ¿crees que soy sexy? ¿No? Entraba por platea hasta el escenario, para esa música de hermosa, tan linda, todo. Y hacía la mímica de Stewart. Entonces me dijo Raúl, bueno, haz matiné tan de noche. He hecho matiné tan de noche, pero era a reventar el teatro. Yo entraba al teatro a las 2 de la tarde, salía casi a la 1 de la mañana. Jesús, María. Sí. Y bueno, posteriormente también es una obra del Michael Jackson. Y he bailado como Michael Jackson. El Beat It y el Thriller. Nadie ha usado el escenario desde la boca del escenario hasta el fondo. ¿Por qué? Porque se tenía que representar como si fuera el cementerio. Las fosas que utilizan los magos en el escenario del teatro, esas fosas he usado también. ¿Para qué? De por ahí que vayan saliendo los zombies, qué sé yo, salían. Y los trastos con los que se arma el escenario, los he hecho adornar también como si fuera el cementerio. Qué cosa, mira, yo no diría que me acuerdo todo, porque era muy pequeño, pero mis padres y mis abuelos me contaban de las locuras que tú hacías. Cuando empezábamos esta entrevista, Tinito, yo te decía, ¿qué nietos has dejado? ¿Qué nietos has dejado? ¿Cómo estás viendo a tus nietecitos hoy? En el ámbito de la política, en el ámbito de la sociedad. ¿Cómo estás viendo el mundo donde están tus nietecitos adorados de los 70? Te digo con muchísimo orgullo, John, que la mayoría de mis nietecitos han salido profesionales. ¿Por qué? Porque la televisión yo lo he tomado como educación, formación, distracción. He tenido mucho cuidado en formar a los niños. Uno de ellos eres tú. Luego César Galindo, también, que ahora es comunicador social. Han habido poetas, han habido conjuntos como, por ejemplo, las Chéveres que tiene la orquesta. Antes eran las hermanitas Ponce, al empezar. Después las Ñustas y al último las Chéveres, que es una orquesta muy bonita. Y que sigue. De manera de que he tenido mucho cuidado en la formación de los niños, cosa que ahora lastimosamente no existe. Yo quisiera que haya un programa como el que lo hacía yo en televisión, pero educando, formando a los niños. Te digo sinceramente, yo, a este aparatito negrito, lo odio, discúlpame. Al celular lo odias tú. Sí. Odias el celular. ¿Sabes por qué? Porque este es culpable de crímenes, culpable de separación de matrimonios, culpable de una y otra cosa. Especialmente, ni siquiera el respeto a la niñez, que yo he cuidado tanto. Entonces, no sé manejar ese aparato. Únicamente lo utilizo para llamar, para que me hablen y unas fotografías, nada más. De esa manera es de que la formación de los niños que han tenido en esa época, gracias a Dios, grandes periodistas, grandes cantantes y gente profesional, ¿no? Médicos, odontólogos, que siempre se acuerdan de mí y me dicen, yo me acuerdo de usted, abuelito Tino. Mira, me dieron, gracias a Dios, 2 premios Maya, el 14 y este año, por la Fundación de la Televisión. En una pasada en Santa Cruz, cuando me dieron el premio Maya, un personaje, que no puedo decir el nombre, pero ministro actualmente del gobierno, se me acercó y me dijo, sabe, abuelito, yo he crecido con usted. Esas cositas llenan harto.
el prefecto mismo de Santa Cruz me felicitó y dijo una frase que yo siempre la decía: caminante no hay camino, se hace camino al andar. La vida no está hecha, cada cual se la hace. Entonces el prefecto pronunció, como dijo el abuelo, tú sabes que los cambas hablan así, como dijo el abuelo. Como dijo el abuelo. Como dijo el abuelo, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Lo felicito al abuelo. Así. Son cositas pequeñas, lindo, pero que te llenan. Te llenan porque también en la calle me señalan, pero no de mala forma, sino a sus hijos señalan, aquel era el abuelito. Tino, hoy, ¿qué quisieras decirle a la gente de cómo está el mundo? Tú lo estás viendo, ¿qué le recomendarías? Si de repente tuvieras a todos estos nuevos nietos tuyos ahí a tus faldas, como solías hacer en el programa de Canal 7 en esa temporada, ¿qué le dirías? En primer lugar, yo partiría de los padres, no todavía de los niños. De los padres que sepan educar, que a los niños dejen que sean niños. Ese aparatito con el cual uno vamos a estar a servirse algo, los niños se sientan, aunque sea en el suelo, pero están con su aparatito. No niego, creo que mis nietos también hacen lo mismo. Pero decir a los padres que a los niños los dejen ser niños. Mira cuánta cantidad, desde que yo he dejado la televisión, ha debido haber niños que querían ser algo, como tú, por ejemplo, un gran periodista, los que han pasado también, pero no tienen oportunidades. La niñez, por ejemplo, ahora no es la niñez de antes. No existe el respeto a las personas mayores. El abuelito antes, en todos los hogares, era, pero lo máximo, era como un adorno en un living, sentado en su mecedora, y donde los niños le escuchaban, todos los nietos. Y él les decía, no vas a hacer esto, y le hacían caso. Ahora no les interesa. Hola, hola, hola. No hay el beso al abuelito. No hay el beso a los papás porque están con la maquinita. La recomendación, como te digo, más a los papás que a los niños. Los niños tienen que dejarse llevar. ¿Por qué? Por los consejos de los padres, los consejos de los hermanos. Amarse entre hermanos, hacer familia. Eso es lo bueno y tendría que ser. Tino, ¿cómo estás viendo Bolivia? ¿Cómo? Bolivia, ¿cómo la estás viendo, Tinito? En primer lugar, no soy político, yo no he sido nunca político y siempre me he llevado, digamos, por la amistad de la gente, todo. Hay cosas de que en realidad son positivas y otras negativas. No quiero hablar de política porque pienso tal vez hablar mal o hablar bien. Pero hay algunas cosas que están buenas y otras cosas que están malas. De manera de que quiero que la gente, quiero que los políticos también sean más honrados, más directos, que no finjan ser lo que son, que si van a servir al pueblo, que sirvan al pueblo, pero honestamente, sin herir a personas ni nada. Todo en realidad para que Bolivia sea grande. Bolivia es hermosa, es muy bella y están haciendo casi lo que es verdaderamente nuestro país. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no herirla, nuestra patria. Tenemos que cuidarla, tenemos que luchar por ella en todo momento. Tino, te veo muy bien. Te veo hasta rejuvenecido, te digo. Los años no pasan por ti. Te veo guapetón, te veo bien puesto. ¿Sabes? Yo quiero ser como tú cuando sea grande. ¿Dónde más vas a crecer? Aquí sabes que en el canal ya no van a poner escaleras para los spots. Si no, tú vas a cambiar. Ah, sí, yo cambio los focos acá del estudio central. Me dicen, no, puedes tirar, sí, 110 es por si acaso van a comprar, ¿no? Sí, claro. No, para eso. ¿Y sabes para qué estaría bien que, como tú dices, cuando sea grande, pedirte un favor? Que vayas a la Plaza Uyuni y le des cuerda al reloj. Porque ese reloj que dicen que es el Big Bang, nada que ver. Teníamos un amigo, así, alto como tú,
Y a él le gozaban, le decían, ¿por qué no le das cuerda? Así que si tú vas a crecer más, ese favorcito, que funcione ese reloj. ¿Sabes? Todos los reconocimientos y el cariño para ti, Tinito. Para ti. Muchísimas gracias. Abuelito Tino, Johnny Tycons, gracias. Tomarme un café contigo realmente es renovar el espíritu. ¿Sabes? Yo sé que has pasado tiempos muy difíciles. O sea, no era sencillo hacer televisión antes, ni menos mal estar en el teatro. Ahora también las cosas parecen un poco más fáciles. Pero a los que han sembrado hay que reconocerles, ¿no? Les decimos dinosaurios nosotros, ¿no? Les decimos dinosaurios, pero son los maestros. Tino Lozada, con nosotros. Vamos a darle un fuerte aplauso. Muchas gracias. Tinito, no has tomado ni tu cafecito. Un saludo. Pero claro, con marraqueta y con queso. Por la TV, por los abuelos y los nietos. Por estar en tu programa y estar muy feliz, muy feliz. Has crecido no solo en tamaño, sino en lo que eres, un gran profesional. Gracias, abuelito. Gracias, gracias. Salud, Seco. Abuelito, ¿qué consejos estás dando? Estos abuelitos de hoy son renovados, ¿no? Sí. Seco, abuelito Tino, seco. A la vuelta, noticias importantes. Fidel Herrera, ¿le suena el nombre? Fue alcalde de Sucre. Entró a la cárcel con 20 años por violación a su hija. Salió libre en las últimas horas. Le tenemos los detalles acá. Y Antonio Costas, del Tribunal Supremo Electoral, nos habla de ese sospechoso crecimiento del padrón electoral, según Carlos Bert, en más de 70 municipios del país. ¿Qué pasó? Acá, en primicia, esa información. Acompáñenos, por favor, ya volvemos. Ahora Noticias, AM. Fue un caso definitivamente muy, pero muy bullado. El del exalcalde de Sucre, Fidel Herrera. Fidel Herrera, hace ya muchos años atrás, fue condenado a prisión por violación de su hija. Fue un caso muy, muy delicado. Según sabemos, el exalcalde de Sucre, fue presidente del consejo, si me estoy equivocando, disculpen, habría cumplido 2/3 ya de la pena impuesta por la justicia y es por esto que le habrían dado libertad. Es noticia a nivel nacional. Edwin Urizar, ¿nos puedes confirmar este hecho, por favor, que salió ayer en la noche, hoy en la mañana prácticamente, por favor, con los detalles que necesitamos? Edwin Urizar desde Sucre en las noticias de Fides. Adelante, por favor. Sí, Edwin, estamos contigo, ¿me escuchas? Edwin, lastimosamente no tengo tu audio de llegada acá hasta los estudios de la ciudad de La Paz. Voy a volver a contactarme contigo con un poquito más de suerte, por favor. Cuando estalló el caso, hace varios años atrás, no tengo todavía en la memoria cuántos, tuvimos nosotros la oportunidad en otro canal de televisión, cuando conducíamos el programa Que No Me Pierda, en la Red 1 de Bolivia, de entrevistar en exclusiva a la hija de Fidel Herrera. Y fue un momento muy delicado cuando ella nos contaba cómo fueron los sucesos en ese entonces. Nos dejó la carne de gallina, pero claro, además, ella contando cómo sucedió despertó prácticamente en la ciudadanía un rechazo, pero tremendo a esta clase de acontecimientos. Me permito retrotraer, por favor, a ese programa hace unos años atrás y poderles ofrecer un pedacito de lo que sucedía en ese entonces bajo la voz y la denuncia, con llanto, de la hija de Fidel Herrera. Vamos a verlo unos segundos, por favor. Quiero darle la bienvenida a la hija de Fidel Herrera. Valientemente ha decidido hablar y romper su silencio esta noche. Bueno, yo me he criado desde muy pequeña con mis abuelitos, hasta que a los 12 años lo conocí a ese señor, que yo hubiera creer sabiendo que esto me hubiera pasado, pero ¿quién puede adivinar? Estos abusos que usted ha denunciado valientemente en las últimas horas, se lo voy a preguntar de manera general además, ¿cuándo comenzaron? Cuando yo tenía 14 años. Cuando estaba en colegio,
Porque todo ese tiempo, a partir de los 14 años, durante toda la secundaria, mi vida ha sido un calvario porque he tenido que callar. Y si hoy me he atrevido a hablar yo es porque ya no soy esa niña que tenía miedo a las amenazas, que tenía miedo a que ese señor me levante la voz y yo ya me temorizaba. Ya no, yo estoy en otra etapa de mi vida y creo que tengo derecho a lo que toda mujer sueña, tener un hogar, un esposo, hijos. Y si ahora me he animado a hablar es porque después de mucho tiempo él volvió a abusar de mí y ya no quiero volver a vivir esa pesadilla que viví durante mi adolescencia. Uf. Vamos con nuestro periodista Edwin Urizar hasta Sucre. Edwin, salió en libertad Fidel Herrera. Tú tienes los detalles, por favor. Ahora sí, la conexión perfecta para escucharte en Fides. Perfecto, John. Como te venía diciendo, la información que se ha centrado en la capital del estado en las últimas horas hace referencia a la libertad condicional que habría recibido el exalcalde de Sucre, Fidel Herrera Recini, al haber cumplido 2/3 de la condena. La juez Vidalia Morales, juez de ejecución penal de la capital, ha brindado los detalles de las circunstancias en las cuales Fidel Herrera, que estaba condenado a 20 años de privación de libertad por un delito de violación en contra de su propia hija, fue liberado en las últimas horas. Si tenemos la información de la jueza Vidalia Morales para complementar este detalle, estamos ya con esa señal, John. Vamos a la palabra de la jueza de ejecución penal de la capital, Vidalia Morales. Ha concedido la libertad condicional al privado de libertad Fidel Herrera Recini para el juzgado y el despacho judicial. Él ha sido un privado más que ha estado cumpliendo la sentencia que se le ha impuesto por el delito de violación por unos 20 años, ha sido la condena con derecho a beneficiarse, con derecho a indulto. Ha obtenido la libertad condicional en mérito al artículo 174 de la ley 2298 que permite que una vez cumplidas las 2/3 partes accedan a la libertad condicional. Se ha acreditado la vocación de trabajo, conducta buena y acreditado un domicilio donde va a vivir el resto que le falta de condena, que es 1/3 de pena en libertad condicional, sujeta a reglas y condiciones. Al haber cumplido todos los requisitos, se le ha concedido la libertad condicional, se ha librado el mandamiento de libertad inmediatamente el día de ayer, dado de que el auto que ha pronunciado mi autoridad ha sido ejecutoriado inmediatamente, dado que el Ministerio Público también se ha allanado a esta petición porque cumplían los requisitos que exige la normativa especial. ¿Él ya está fuera del penal? Tengo entendido que el día de ayer ya ha obtenido inmediatamente su libertad, se ha ejecutoriado el mandamiento, él está sujeto a reglas y condiciones, uno que tiene que venir a firmar una vez al mes, cada primero. 2, está prohibido de acercarse a la víctima, familiares. Asimismo, está prohibido de acercarse a niños, niñas, adolescentes, porque ha sido un delito de libertad sexual. Entonces, previniendo esa situación, se ha dispuesto estas condiciones. Tiene que recibir terapia psicológica por el lapso que le queda todavía del resto de pena y debe acreditar a este despacho judicial ese informe psicológico cada 3 meses. Las palabras de la juez de ejecución penal de la capital, Vidalia Morales, dando a conocer esta información de la más relevante en las últimas horas en la capital del estado. El que otrora era dirigente del comité de intereses del departamento de Chuquisaca, comité interinstitucional en la gestión 2007-2008, alcalde interino de la ciudad de Sucre y finalmente presidente del consejo municipal, que fue acusado por su propia hija por violación y que tenía una condena de 20 años de presidio, ha sido otorgado con lo que ha significado las medidas sustitutivas, un perdón, podríamos decir libertad condicional por haber cumplido ya 2/3 de esta condena y además por demostrar buena conducta. Fidel Herrera Recini además era delegado de los privados de libertad del penal de San Roque, colaboró en su calidad de abogado también con algunos otros casos,
Por ello se ha ganado estas medidas sustitutivas a la detención preventiva, a la detención en realidad al presidio en el penal de San Roque. John, es la información que se puede brindar desde la capital del estado, con desde luego todos los detalles que nos ha presentado la jueza Vidalia Morales. Un saludo cordial, John, hasta el estudio. Gracias, Edwin. ¿Qué repercusiones hay en la población? ¿Qué dice la gente ante esta noticia que se ha conocido prácticamente esta mañana, no? Bueno, comentarte, John, que la población en este preciso momento, la ciudad de Sucre está viviendo de manera anticipada la fiesta de fundación de la Villa de Plata. Recordar que el 29 de septiembre se recuerda la fundación de la ciudad de Sucre. En este momento los actos cívicos se están desarrollando en la parte alta de la capital, en el sector de la Recoleta. Las autoridades están participando de esas actividades. Las repercusiones, desde luego, no se dejan esperar. La población considera que al ser un delito de violación y en contra de su propia hija, Fidel Herrera tendría que seguir privado de libertad. Sin embargo, hay otras autoridades que consideran que por el servicio que le ha prestado a la ciudad y desde luego el servicio que ha prestado a los privados de libertad, merecía Fidel Herrera Recini esa libertad condicional. Posiciones encontradas, desde luego, que se escuchan en parte de la población. Más adelante estaremos también con la palabra de actuales autoridades del Consejo Municipal, actuales autoridades del gobierno municipal de Sucre, que seguramente también tendrán sus criterios con lo que ha significado esta información que se ha dado a conocer en las últimas horas. Muchísimas gracias, Edwin Urizar, por esta información desde la capital del estado. Va a ser una de las notas agenda para los medios en general y también para nosotros en la hora del país acá en Fides. Abrazos cordiales hasta la capital del estado. ¿Qué opinar? ¿Qué opinar? Pero fue una figura pública y hoy es motivo de noticia. Por favor, una vez más, nos toca llamar a usted a la atención porque hay tremenda movilización en el centro paceño. Está la Caja Nacional de Salud. Creo que hay otra marcha de protesta más. No sabemos cuál es en el centro. Enseguida nuestros periodistas van a darnos el detalle. Pero está la marcha del Fridays for Future, del Viernes por el Futuro. Ahí están decenas de personas en este momento desde el atrio de la UNSA que van a marchar por las principales calles de La Paz. Y a la tarde una cadena humana que se pretende llegue desde la zona de Cotacota hasta la Plaza Murillo en defensa del medio ambiente. Va a ser un viernes fuerte en el centro de la ciudad, así que vaya tomando sus previsiones, por favor. 11 de la mañana, 7 minutos a la nueva pausa en antes de mediodía. Ya volvemos. Vamos a estas imágenes que dan cuenta, por favor, del centro de la ciudad. Ahora sí tenemos una transmisión en vivo. Vamos a ver, por favor, qué está sucediendo allá. Incluso conectados con un principal representante de las Naciones Unidas. Tenemos a propósito de esta marcha. ¿Qué podemos contarle a la gente de lo que sucede en este momento en el centro paceño, a nuestra periodista allá? Claro que sí, don Joe, buen día. Nos encontramos en la marcha por el clima de los bosques y la chiquitanía. En este momento nos encontramos con Jorge Velasco, que es el jefe de Relaciones Públicas de la UNSA. Hola. Un gusto saludarle, señor Mancilla. Buenos días. Usted nos hablará de la marcha esta mañana, el famoso Fridays for Future para Fides a nivel nacional. Adelante, por favor. Muy bien. Como siempre, la universidad ahora hace su protesta en contra de la chiquitanía que está ardiendo. No solo porque arde, sino porque el gobierno no tiene políticas definidas en cuanto a cuidar el medio ambiente y esto se convierte cada vez en un ecocidio bien palpable. Eso es lo que la universidad está expresando. ¿Cuánta gente está participando de esta movilización citada para este viernes? Calculamos unas 3.000, 4.000 personas, son 5 cuadros aproximadamente. En realidad es la marcha institucional de varias facultades de la universidad. Bien, pero tengo entendido que también jóvenes que están en defensa del medio ambiente están participando de esta marcha. Tenemos mucha juventud, mucha gente que ha reaccionado por lo que significa una falta de futuro para ellos mismos y para los hijos de nuestros hijos. Ese es el tema de fondo. Ahora bien,
demandar la atención para el tema de la Amazonía y el cuidado del medio ambiente. Esto va a ir increciendo en cuanto a las actividades que tienen ustedes para esta tarde, una cadena humana, por ejemplo. Cuéntenos un poco, por favor. Sí, esta tarde va a empezar la cadena humana desde Cotacota. La intención es hacer que la ciudadanía tome conciencia y que el gobierno de una vez defina políticas muy claras en cuanto al cuidado del medio ambiente y la preservación de nuestros bosques, que no solamente son para nosotros, sino es prácticamente el pulmón del mundo en esta región. Ahora bien, solo en el tema de una marcha y una cadena humana, tengo entendido que para adelante ustedes tendrían y liderarían algunas otras actividades también en defensa del medio ambiente. Claro que sí, en realidad hay conferencias, hay una serie de actividades que tienden a motivar y a establecer políticas claras que los gobiernos, el gobierno nuestro, tiene que aplicarlas para no solo para el momento, sino para el futuro de nuestros habitantes, de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Esto requiere una urgente política estatal. Lo de la chiquitanía es un aviso para que se apliquen de una vez políticas medioambientales que garanticen la convivencia en un mundo menos contaminado, de manera que con las condiciones que se tienen en el país se pueda aplicar el vivir bien de veras. Bien, ¿por dónde irá la marcha de estas, dice usted, 4.000 personas a 3.000 que están en el centro en este momento? Estamos en el Prado, exactamente en la calle Loaiza. La marcha va a continuar hasta la Pando, esquina Montes, y retorna por el Prado también nuevamente a la universidad. Quiere decir que tendremos hasta el mediodía de este centro de la ciudad con esta marcha. Muchísimas gracias a usted por este informe entonces en el Prado en este momento. Muchísimas gracias. Voy a pedirle a nuestra periodista Yamalí, por favor, parte del equipo de Antes de Mediodía, nos pueda dar algunas imágenes, por favor, de la cantidad de gente que está en este momento en el centro para poderlo visualizar mejor a través de Fides Televisión. Y claro, las declaraciones la escuchan a través de la radio Fides. Voy a poder tener algunas imágenes, ¿no? Con esta dificultad y poder tener algo de la marcha. Muchísimas gracias a nuestro entrevistado. Un buen día ahí, miembro de la Universidad Mayor de San Andrés. Estamos viendo algunas de las imágenes en pleno centro paceño. En el Prado está la UMSA, están varios sectores, organizaciones en defensa del medio ambiente también formando parte de estas actividades del Friday for Future. Son las 11:16. Vocal del Tribunal Supremo Electoral, el ingeniero Antonio Costas, está con nosotros ahora. Ingeniero, buen día. John, buenos días, un placer saludarte. Primero, pedir las disculpas del caso por no haber llegado oportunamente. Un saludo a todos los televidentes y radioyentes de Antes del Mediodía. Fue terrible. Definitivamente fue un día de ejercicio también. Le entiendo y le agradezco por estar aquí, por el esfuerzo. Muchísimas gracias, ingeniero Costas. Ingeniero Costas, a ver, crece de a poco esta desconfianza en el Tribunal Supremo Electoral por algunas cosas que se dan a conocer. La última por la cual quisiera comenzar son las declaraciones del señor Bort, Carlos Bort, cuando estamos hablando de un crecimiento inusual del padrón electoral. Vamos a ver un pequeño resumen de lo que Carlos Bort dijo en el programa El Café de la Mañana, por favor, acá en Fides, para entrar en contexto. En cifras, inexplicablemente en Achocalla se han inscrito 5.000 nuevas personas entre 2014 y 2019. 14.900, casi 15.000 personas nuevas se habrían inscrito en el padrón de Viacha. Estos municipios han crecido el doble de lo que debían crecer. Y hay otros municipios, especialmente en el altiplano, que crecen menos del 10% y algunos hasta disminuyen. 37% ha crecido el padrón. 3.000 personas nuevas se han incorporado al padrón de Laja.
Veamos qué ha sucedido en la Chiquitanía. Son varias provincias, son como 5 provincias que están comprendidas dentro de la Chiquitanía. La primera provincia, veamos, es José Miguel de Velasco, que tiene 3 municipios. Son San Ignacio de Velasco, San Miguel de Velasco y San Rafael. Crecieron, dice el señor Burt, los padrones en Pando. En Ingavi, Humaita, 86%. En el Sena, casi 75%. En Santos Mercado, 71%. Nueva Esperanza, 60%. En Santa Cruz La Guardia creció en 56% el padrón, en Porongo 53%, Pailón 43%, en Cabezas 36%, en San Ignacio de Velasco 35%. En Cochabamba, en Arbieto 31%, casi 32%, en Bulobulo 27%. En La Paz, dijo Burt, el padrón de Achocalla engordó en 43.2%, en Laja 36% y en Viacha 35%. El señor Burt dice, a ver, un crecimiento inusual, digamos, un crecimiento usual, ¿no? De la población en general varía entre un 15, un 20%, dice, en un determinado tiempo. Claro, pero el padrón electoral, en relación a este crecimiento que él expone, ha crecido de manera inusual, dice Burt. Ingeniero, ¿ha crecido el padrón de manera inusual? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el padrón habría crecido tanto? Mira, yo definitivamente, como tú, estoy sorprendido de la explicación que hace el señor Burt. No es evidente. Me parece que ha habido un error de apreciación, de entrada. Seguramente él está haciendo un análisis entre periodos electorales de elección de autoridades nacionales. La primera observación que yo tengo es que entre la elección del 2009 y el 2014 el país no se ha parado. Han seguido naciendo niños, han seguido habiendo procesos electorales, referéndums, etc. Entre la del 2014 y la del 2019 pasa lo mismo. Ahora, yo creo que de alguna manera se ha incurrido en un aspecto especulativo. No voy a calificar cuál es la intencionalidad de esto, pero es una alerta. Yo le agradezco más bien a él y a ti que nos des la oportunidad de que objetivamente aclaremos esto y lo comentemos. Adelante, ¿No ve? ingeniero. A ver. Por ejemplo, y después lo vamos a mostrar en cámara, porque he traído solamente una copia. ¿La podemos agarrar acá? Yo la muestro así y usted puede explicarla tranquilamente. Ya. Por ejemplo, este es el flujo histórico desde que se implementa el padrón biométrico. Nace con, a nivel nacional, vamos a hablar en esta columna, nace con 4.970.458. Y concluimos con las elecciones de 2019, donde tiene 6.974.363 en 10 años, prácticamente. Y aquí vemos en esta columna el crecimiento. Entre la elección general del 2009 y la del 2010, creció 88.000. El padrón estamos hablando. Está bien. Entre la del 2010 y las judiciales del 2011, 183.000. Casi 2 años. Entre las el 2011 y las del 2014, 727.000. Wow. Casi 3 años. 13%. Ajá. ¿La ve? Entonces, sigue esa rutina. Si vemos el crecimiento del padrón entre el 2017, que son las judiciales, y el 2019, es de 535.000, que significa el 8%. En ningún caso el padrón ha crecido en los términos que se ha indicado. O sea, de hecho, decir que el padrón de Achocalla ha crecido en ese orden es una apreciación equivocada. Lo que ha ocurrido es que del padrón nacional existe la movilidad de las personas. Pero analicemos concretamente el caso de estos 2 últimos periodos.
acá tenemos, acá tenemos los dos padrones, el del 2017 y el del 2019. Acá está la resta de los habilitados y acá está la resta de los depurados, porque también es el otro tema que yo quiero comentar contigo. Los habilitados del 2017 en Chuquisaca, en La Paz, etc. Y vemos que departamentalmente, ya no nacionalmente, el que más tiene crecimiento es Santa Cruz, el 11%. ¿El segundo es? El segundo es Beni. Es Beni. Sí. Wow. Y el tercero es Pando. Pero ¿cuáles son las cifras de crecimiento? En el caso del Beni, 25,000. Y en el caso de Pando, 5,000. Entonces, ya de hecho estamos viendo que no es evidente que existan esos saltos bruscos. Estamos viendo más bien que está respondiendo a un flujo. A ver, usted me está diciendo algo que debemos tomar en cuenta. Movilidad, no un crecimiento. O sea, hay ambos. Hay crecimiento, porque es lógico, todos los años, y nuevamente nos remitimos a esto, esta columna de crecimiento significa nuevos inscritos. Nuevos inscritos. Sí. Es gente que tiene ya 18 años y que va a poder votar. Y se incorpora. Ahora, la movilidad. Me llama mucho la atención la movilidad. Se está moviendo gente y por esto crece el padrón. Esta movilidad es, digamos, ¿se dan los parámetros normales? ¿O estamos hablando de una gran movilidad para estas elecciones? Sí. Por ejemplo, yo he tomado algunos ejemplos de la explicación que nos hace también el profesional para que nosotros veamos. Aquí está Pando, por ejemplo, con todos sus municipios. Y si nosotros vemos, por decir, no sé, pues el que hizo referencia, Gonzalo Moreno, el año 2019 tenía 1.500 para las elecciones nacionales. El año 2010 tenía 1.574. Para las judiciales, 1.846. Para las generales tenía 2.465. Para las municipales del 2015, 3.106. Para, posteriormente, el referéndum constitucional, 3.041. Para las judiciales, 3.406. Y finalmente, para las generales, 4.525. Ingeniero Costas, si sumamos esto que está haciendo usted por estas etapas, ¿da ese resultado que el señor Bort explica en este crecimiento aparentemente inusual? No da, pues. Porque si yo voy a tomar del 2014 al 2019 y voy a hacer la diferencia, ese es el resultado. Pero lo que está ocurriendo es que yo durante todo este proceso del 2015, 2016, 2017 y 2018 estoy recibiendo también personas que están yendo a vivir y que están incorporándose porque han cumplido 18 años. Me parece interesante el dato de dónde hubo más movilidad, hacia qué departamento. Yo diría que a Santa Cruz. Y aún así, yo creo que eso todavía hay que analizarlo a fondo. Porque sigue siendo el padrón más grande el de La Paz. ¿El de La Paz sigue siendo el departamento con más gente habilitada para votar? Sí, sigue siendo el más grande. Cuando la lógica nos dice que ya es Santa Cruz el que debería tener más electores. Pero lo cierto es que los registros responden a eso. Entonces, ¿es porque la gente que se va a Santa Cruz tiene menos de 18 años? No, es... Ahora le voy a mostrar los datos de los registros de nacimiento. Perfecto, pero en el tema de la movilidad, me mostraron un cuadrito muy interesante. ¿Beni está registrando mayor movilidad de personas? No, yo calculo que es lo normal. Estamos viendo que hay un flujo normal de crecimiento y de migración. ¿Cuánto es lo normal, ingeniero? Yo no he calculado estos intervalos. Pero no debe ser más del 4%, 3%, depende inclusive de las fechas. Porque nosotros además tenemos registro permanente a partir del año 2017. Eso va incrementando de menor manera, pero va incrementando el alcance de las personas que se van registrando. Por ejemplo, veamos el tema de Achocalla, que es otro tema que hace referido. El año 2009 tenía 2.689. El año 2010, 9.011.
El 2011 tiene 9.176. El 2014, 11.596. El 2015, 12.165. El 2016, 12.123. El año para las judiciales, 15.196. Y finalmente el 2019, 16.605. Claro, si yo, por ejemplo, me acerco a Chocalla, voy a ver que tiene hasta una de las sedes de la universidad, pues, privada. Entonces, el municipio de Achocalla es un municipio que está conexo al de La Paz y al del Alto. Y si usted lo visita, hay unas casas residenciales espectaculares. Para usted esa visión da cuenta de que por eso creció en un 43.2% el padrón. Entre el 2014 y el 2019. No está creciendo del 2017 al 2019. Por eso es que yo de partida he dicho, no podemos nosotros hacer como el censo. Estos son registros administrativos que se desarrollan de manera permanente y tienen cortes mucho más frecuentes que los del censo. Ahora, ingeniero Costas, en algún momento, bueno, no en algún momento, ya creo que es la segunda o tercera oportunidad, en que se hacen denuncias, por ejemplo, de traslado de personas para empadronarse en otro lado, para votar, sucedió en... Pero no quisiera salir del tema antes, yo después converso. Perfecto. Quiero mostrarle la otra parte, los que son los nacimientos y los registros. Nosotros sabemos del nacimiento por el registro que hacemos. Y cuando nos hacemos cargo, yo particularmente conformo la comisión del CERESI para conocer la realidad, hacemos un estudio de una serie donde investigamos cómo son los registros de nacimiento desde el año 40, desde 1940. Y como estábamos iniciando el proyecto del RCBio, los centramos el 2016. ¿Qué es lo que hemos concluido? Que el primer año se registra el 68.69% de los nacidos. ¿El primer año? El primer año. Por ejemplo, ¿usted nació qué año? 72. El 72, todos los nacidos del 72 se registraron en prácticamente el 70%. Todos los que nacieron ese año fueron registrados ese año. Y durante los 4 siguientes años hemos llegado casi a los 80. Entonces quiere decir que la regularidad del registro en nuestro país ha ido mejorando paulatinamente. Por eso es que el subregistro, en el caso de nacimientos, es inferior al 3%. No le entiendo eso, disculpará, ingeniero. Si me explica un poquito más facilito. Ahora le voy a explicar. Cuando estuvimos implementando la automatización de la emisión del certificado de nacido vivo en un convenio que hicimos con el Ministerio de Salud, porque ahora se puede automatizar desde los hospitales la emisión del certificado de nacido vivo. ¿Por qué esta emisión es importante? Porque es el documento base para que se inscriba al recién nacido. Claro, garantiza además que todos tengan un certificado de nacimiento. Eso. Hicimos igual un estudio muestral de una serie que abarcaba el 2001, 2003, 2008, 2012 y 2016. Para, en ese espectro, saber cuántos registros nosotros habíamos tenido por año ya. Y el 2001 habíamos tenido 296.167 registros de nacimiento. El 2003, 459.000. Ahí recuerdo usted, hubo hasta como una amnistía, se hizo un decreto supremo para facilitar el registro, ¿no? Creo que fue Carlos Mesa inclusive. El 2008, 290.000. El 2012, 319.000. El 2016, 265.000. Totalizando en esta serie que hemos tomado, 1.631.431 registros.
con una media de 326,000. Entiendo ahora que este proceso que ustedes llevaron adelante fue en aras de garantizar que no haya gente sin el certificado de nacimiento en el país. Esta explicación que le estoy haciendo es para que usted entienda cuántos deberían registrarse por año en el padrón. Ok, de acuerdo a los registros de nacimiento, ustedes ven cuántos deberían estar registrados en el padrón. ¿Cuántos llegan a cumplir 18 años, me está diciendo? Y esos ahora números... vamos a volver a esa primera página que yo le mostré. Dígame, ¿cuántos yo debería haber registrado en este que comprende 2 intervalos prácticamente? Bueno, de acuerdo al número de registros de certificados de nacimiento, a ver, tenemos que ir 18 años hacia atrás, por ejemplo. No, pues, en el año nomás, porque se habilitan cada año, ¿no ve? Ya. Aquí se habilitarían dos generaciones, serían 600,000. ¿Cuántos he registrado? 183,000. Entonces quiere decir que no todos los bolivianos de 18 años están en el padrón. Me está diciendo que solamente el 20% se está empadronando para ese año, para esa vez. Por eso es que cuando a veces se desprende esta, que es un poco más grande, por ejemplo, de 535,000, vemos que la actividad que estamos haciendo, convocando al registro, está empezando a ser más efectiva. Y aquí estamos viendo 2 años. ¿Se da cuenta? Usted me dice que sus números cuadran. Y además son registros administrativos, no son registros censales. La tendencia del mundo ahora es a trabajar con registros administrativos y no con registros censales, porque ocurre en los censos también lo que se denomina la movilidad intercensal. Y ese es un fenómeno que lo explica el INE. Yo sigo insistiendo en este tema de la movilidad y retrotrayéndome estas denuncias que han habido en Riberalta, por ejemplo, el traslado de personas. Es que, ¿sabe? Permítame concluir el tema. Usted está queriendo ir a la denuncia, yo le estoy explicando, en primer lugar, que lo que estamos haciendo, el registro que estamos teniendo, sí, claro, es inferior al esperado. Segundo, vamos a ver ahora esa movilidad a la que nos hacemos referencia. No hemos concluido el estudio, porque estamos haciendo un estudio que va desde el 2009, en el que vamos a ver un ciudadano cuántas veces se ha cambiado de domicilio. Estamos trabajando en eso. Y también le voy a comentar a usted para que veamos los casos. Inclusive vamos a ver que ese ciudadano que se registró por primera vez, por decir en el departamento de La Paz, ¿cuántas veces ha cambiado a Santa Cruz? ¿Cuántas veces ha cambiado todo el espectro? Porque la movilidad no es por una motivación política, no es por una motivación electoral, es una motivación de tipo económico. Y por las denuncias de tipo político también, ingeniero. No, a ver, la gente que vive en Potosí se va a la zafra, pues a la Argentina, masivamente, John, masivamente. Pero ¿y los de Riberalta y Pando? ¿Pero cuántos son los que se registran? Pero ahí? Es que por lo menos ahí sí sean 2 o 3, existió la denuncia Ya, de que se están moviendo para inscripción. Está bien, pero no tiene ningún efecto. No tiene ningún efecto. Inclusive esos que hemos detectado no están incluidos en el padrón. ¿Por qué razón? Porque el Ministerio Público no hace su tarea. Siguen las 2 computadoras ahí secuestradas para que sean peritajes. Y no sabemos exactamente cuántos registros de esos son nuevos y cuántos son de cambio de movimiento. Me dice que esto que hacen en los límites del departamento, trasladando gente con la intención de que vayan a un lado, voten al otro, etcétera, etcétera, ¿no tiene efecto? No, le estoy diciendo que la denuncia es una y el efecto neto de la movilidad sobre esos municipios no hemos medido exactamente. Ah, ok. ¿Sí? Vuelvo a entender. Que existe, movilidad existe, y que puede tener intencionalidad de acarreo electoral, no hay que descartarla. Pero no es la principal razón, John. Estamos viendo, y por la serie que le he mostrado, a San Ignacio de Velasco la gente está yendo desde hace 5 años. Okay. Ingeniero Costas, en estos minutos que tenemos ya para finalizar esta entrevista, el caso de los carnets de identidad, ¿no? Dicen
muertos van a ir a votar. Hay unas imágenes ahí de una representación en Santa Cruz en las últimas horas de gente que sigue inscrita y supuestamente sigue votando, pero está ya fallecida. El tema de carnets, dobles carnets y demás que también la gente ve. ¿Cómo respondemos a eso? Mire, en lo que corresponde, por ejemplo, a la depuración de los difuntos. Acá tenemos una tabla que nos muestra que hemos alcanzado 381.067 difuntos depurados para este padrón. Y tenemos una serie que va en incremento de las depuraciones de manera continua y nos garantiza que la mayoría de los casos están siendo depurados. ¿Por qué razón? Porque tenemos tres o cuatro actividades que nos posibilitan hacer eso. La primera, que hemos integrado todas las oficialías del registro civil y la información ingresa en línea. La segunda es que trabajamos con la Autoridad de Pensiones y Seguros, que paga los gastos funerarios. Entonces, no se puede pagar un gasto funerario si no existe el certificado de defunción. La tercera, que trabajamos con los municipios, y los municipios nos envían también la lista de todas las personas que están enterrando. ¿Seguiremos viendo en el padrón y en el momento de votar gente que ya no está acá en la tierra? Es probable que sí, pero en una incidencia muy pequeña. ¿De cuánto? No sé, pues. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Nosotros hemos cerrado el padrón el 13 de septiembre. Y entre septiembre, el 13, y el 20 de octubre, va a fallecer la gente. Ok. Ahora, otra cosa es que aparezcan con un voto emitido. Eso no se encontró nunca. ¿Cómo se controla eso? La auditoría que hizo la OEA hizo una auditoría muy estricta y no encontró un solo caso. ¿No hay un solo caso de alguien que falleció que haya votado? No. Porque hubiéramos procesado a la mesa. Y solamente se puede dar ese fallecimiento si en el intervalo fallece, entre que se cierre el padrón y fallece, o no se hubiera declarado. ¿Dónde nosotros tenemos como un espacio indeterminado? Los cementerios comunitarios. Allí los ciudadanos no declaran el fallecimiento. Son las autoridades originarias las que mediante usos y costumbres y reglas y procedimientos propios proceden a hacer. Ingeniero Costas, en este último minuto, ¿doble carnetización? Tampoco. Nosotros hemos hecho un proceso de saneamiento cuando a mí me tocó estar en el CEGIP. Y por ejemplo acá tenemos dos ejemplos. Esta es una persona, esta es otra persona que tienen el mismo número de cédula. Sus datos, su fotografía, todo es diferente. Por tanto, son dos personas diferentes. ¿Cómo se ha resuelto el problema? Incorporando el número complemento. ¿Por qué no está actualizado esto todavía? Porque esta persona no se ha aproximado al padrón a actualizar sus datos. Yo no puedo hacer saneamiento de oficio. Sin embargo, por el trabajo que se está haciendo con el CEGIP, con los ciudadanos que van actualizando su información, hemos reducido ese primer resultado de observaciones que se encontró el 2017 de 48.000 a solo 16.000. Abrigamos la esperanza de que en este siguiente proceso electoral, que es el proceso de judiciales, subnacionales, esté resuelto. Ingeniero, ¿extranjeros nacionalizados, habilitados para votar, se tiene algún registro? Lo que ocurre es que nosotros hacemos el registro en las partidas una vez que concluye el procedimiento para la naturalización. Y, por ejemplo, el candidato del PDC es un ciudadano coreano que ha hecho su trámite de nacionalización y por las previsiones de la Constitución y las leyes, hoy es candidato a la presidencia. ¿Encuesta de la UNSA en qué está? La encuesta de la UNSA, creo que ha habido un tema de carteo. ¿Carteo? Sí. Dos cosas puntuales. En primer lugar, no hubo la información correcta cuando se pidió quiénes encargaron y quiénes financiaron.
Y ahí se demoró su buen tiempo en contestar. Yo no creo que exista óbice para que ya se proceda a la publicación de esta y de las que vengan. ¿Perdón? ¿Ya no hay óbice? Sí, para que se publique esta y las que vengan. Me está diciendo que están a punto ustedes de anunciar vía libre la publicación de la encuesta del OMSE. Estábamos culminando el análisis porque estaban haciendo el informe técnico, el informe jurídico, con el último informe que ha enviado la OMSA, y yo ya no veo ningún óbice. Es decir, se le dará luz verde, sí, ingeniero. En mi criterio, sí. Bien. Ingeniero Costas, muchísimas gracias por acompañarnos. Placer. Le agradezco el esfuerzo por llegar aquí a pie. Todos hemos hecho un buen ejercicio esta mañana. Seguro. Y por darnos su palabra a propósito de estos temas. Gracias, ingeniero Costas. Vamos a la pausa, por favor. Vamos a la pausa. Volvemos enseguida en Antes de Mediodía. Tengo el gusto de presentar hoy a Alicia Peñaranda. Ella es máster en comunicación política y nos visita desde Colombia. Es decir, es la persona que habla de estrategias de comunicación en época electoral. Pero no va a enseñarnos a hacer marketing, va a enseñarnos a descubrir cuál es el marketing que se hace para que sepamos elegir quién y qué nos están diciendo. Además, Alicia, un gusto tenerte con nosotros y bienvenida aquí a La Paz. Mucho gusto, John, muchas gracias. Y tenemos a Rodrigo Loredo, que es el jefe de la carrera de marketing y publicidad de la Unifrance. Un gusto saludarte, Rodrigo. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo fue esta ocurrencia? O sea, marketing político anillo al dedo, digamos, para una clase de en este momento político del país. Así es, bueno, nos encontramos en un momento crucial y justamente dentro de la carrera de publicidad y marketing hemos pensado que sería ideal que podamos tener una invitada de lujo como es Alicia para podernos enseñar lo que hay detrás de una campaña. Es decir, muchas veces vemos lo que está por encima, lo que nos dicen los candidatos, pero no sabemos que detrás de eso hay toda una campaña, hay todo un proceso, hay toda una estrategia. Y justamente Alicia es la persona para hablarnos de eso. Alicia, ¿por qué vota la gente por un determinado candidato? Alguien soñaría, no sé si soy muy idealista, si este plan de gobierno me convence, yo quiero votar porque miren qué va a hacer y confío en él y le voy a dar mi voto. Creo que las cosas no funcionan así. ¿Por qué vota la gente? Es muy curioso, voy a hacer una reflexión antes de dar la respuesta, y es que muchas veces en Europa y en Estados Unidos, cuando se estudiaba la cultura política de Latinoamérica, el análisis era ese. Como aparentemente tenemos una educación menor que en países europeos, nosotros en Latinoamérica votábamos por emociones y votábamos por rostros o por lo que nos producía el candidato y no por programas. Pero cada vez más se descubre y se comprueba que la decisión política, al igual que decisiones de compra, decisiones cotidianas del ser humano, la tomamos en gran parte por una motivación justamente que no es racional. Entonces, claro, el ciudadano vota por el político que le pinta el país que mejor le gusta, por ese ciudadano, por ese político que siente que lo representa de mejor forma y que muchas veces la mayoría no sabe explicar. Voy a ponerte dos ejemplos. Un Bolsonaro loco, queriendo dar las armas a la gente o siendo hasta misógino, y un Trump hablando de tema de latinos go home, ¿no? Y dice uno, ¿cómo van a votar por este loco? Y sin embargo ganan elecciones. Esas son las emociones de hoy para la gente. Es eso, y también que la política es cíclica. Entonces, después de periodos de gobierno de cierta tendencia, de cualquiera, izquierda, derecha, y sobre todo si el tiempo es prolongado, la ciudadanía quiere ver algo nuevo, algo diferente, y lo que se pinta radicalmente distinto tiene mucha adhesión. Es como que toda la vida, llevamos mucho tiempo recibiendo esa información, miremos cómo funciona el lado B. Eso pasaba, por ejemplo, en Estados Unidos después de la era Trump, después de la era Obama. Un Trump llega como la persona indicada para muchos para resolver sus necesidades. Y así está pasando en varios países de Latinoamérica como Brasil. Lo nuevo en los candidatos. Hay cada loco que sale en elecciones y empieza a hablar cosas que hasta a veces no lo pueden creer, pero la gente vota por ese loco. Y cuando se le pregunta a la gente por qué votaste, es porque, no sé, es fuera de lo común el hombre. Empezó a hablar otras cosas que los otros no hablan, por ejemplo. Esas son las emociones. Sí, es increíble como en campaña política, como la decisión es individual. Sí, la persona es la que va y marca la X, pero es una decisión en masa. Ese sentimiento que se mueve colectivamente es lo que nos lleva a tomar decisiones de ese tipo, como votar por Trump, votar por una persona que decimos, ay, está raro lo que dice, démosle la oportunidad, o me ha divertido, o quiero arriesgarme a ver qué le pasa a la sociedad. Decisiones que posiblemente si un ciudadano tuviera la posibilidad de ponerlo en la presidencia no lo haría, pero como sabe que es una decisión colectiva, que entre todos sumamos, se siente como más libre para tomar ese riesgo político. ¿Este marketing político está destinado a crear emociones en los votantes? ¿O a qué?
El marketing político está destinado a vestir el mensaje político, a volverlo atractivo para el ciudadano, a darle ese tono estético, comunicacional, no para mover emociones. Para mover emociones al final es lo que los seres humanos hacemos por naturaleza, pero el marketing político no tiene esa función. Ok, voy a hacerte hacer el papel de abogada del diablo. Si vemos esos mensajes tan bonitos, tan bien elaborados que tratan de convencer al público, voy a mover la cabeza. ¿Cómo debo yo pensar como votante? Enséñanos, por favor, a votar. Hay 3 características fundamentales en la elección de un candidato y es conocer su experiencia, ver si en realidad es una persona que está preparada para llegar donde va, mirar la coherencia entre lo que dice y lo que ha hecho, porque al final votamos también por una persona que va a liderar. También su formación, su capacitación para estar allí y también de quién se rodea, porque es fácil mirar qué tipo de personaje está sencillamente con una estrategia de marketing que no tiene contenido. En cambio, cuando se hace una investigación, cuando las políticas se construyen desde la base, el ciudadano también lo percibe. Es una propuesta más sólida que simplemente un producto light. ¿El marketing político engaña? No, el marketing político simplemente viste. El marketing político le da un tono atractivo y estético a los mensajes. El engaño hace parte de prácticas que no son éticas, que se hacen con marketing, muchas, o se hacen con voz a voz, o sea, esa forma de hacer prácticas poco éticas, el marketing es una de ellas, pero no es su motivación per se. ¿El marketing utiliza prácticas que no están bien? Las personas usan prácticas que no están bien. Entonces, sea que hagan marketing, o sea que simplemente se dediquen a movilizar o se dediquen a investigar. Entonces, la falla va en la persona, no en la herramienta. Un candidato sin un marquetero político está perdido también, creo. O solito podría lanzarse sin esta clase de estrategias. Hay muchos que lo hacen, la mayoría se creen ellos mismos expertos en marketing político y algunos son buenos. Pero cada vez más se descubre la necesidad de esa persona que está investigando tendencias, porque un político está en un punto que está aquí parado, pero la persona experta en marketing, ¿qué hace? Sale a la sociedad, mira el mundo a ver qué está buscando la opinión pública que debe y la forma como lo debe decir el candidato. Bueno, tú no has venido a enseñar marketing político, has enseñado a revelarnos un poquito la venda del ojo, de lo que puede estar pasando detrás de las campañas políticas. ¿Con qué le dirías a la gente que debe tener cuidado cuando hay elecciones y los candidatos? Hoy, con la información digital que consumen, hoy. Porque claro, las redes sociales han llegado a cambiarnos el panorama de cómo se hace y se entiende la política. Entonces hoy los ciudadanos debemos ser responsables a la hora del contenido político que recibimos, sea por WhatsApp, por redes sociales, por el correo electrónico cada vez menos. Porque esos algoritmos, esas cosas que no entendemos qué son, pero que nos dicen muchas veces cómo pensar, nos van marcando una tendencia de la que debemos alejarnos para ser autónomos. Entonces, una persona que quiera tener un voto responsable debe consumir varios medios de comunicación, debe armar su propio criterio y debe desechar esas noticias que no contribuyen a la democracia. Me muero por ir a su presentación. Rodrigo, muchas gracias por traerla. O sea, tenemos un pequeño atisbo de lo que tendremos cuándo. Esta tarde, a las 3:30 en el Auditorio Unifrance, vamos a poder tener a Alicia respondiendo a preguntas y conociendo justamente los tips y los elementos, las variables que hacen al marketing político, que están detrás de lo que son las campañas de propaganda también. Y bueno, qué mejor momento que este, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por traerla. No, un placer. Ese es el pago con el cual nos sentimos satisfechos aquí para tener una conversación que sea corta, pero bastante nutritiva. Muchísimas gracias por estar aquí, Alicia, y bienvenida a La Paz. Gracias, John. Bienvenida. Encantada. ¿Cómo va el corazón? ¿Bien? Bien, ¿Fortalecido? va bien. Sí, te veo perfecta. Perfecta. Eso quiere decir que estás hecha para venir a las alturas. Puede volver. Una mujer de altura en las alturas. A propósito del marketing político. Esta tarde entonces a las 3:30. 3:30. 3:30 en la en Unifrance. Exacto. Aquí en La Paz. Vamos a la última pausa en antes de mediodía y ya volvemos, amigos. Bueno, a caminar se dijo. Mediodía en La Paz. ¿Estamos listos? ¿Trajeron tenis? Sí, señor. Vámonos, señor. Vámonos. Tranquilo, mi querido amigo. Ni tanto, mi querido amigo, porque me pongo los audífonos ya en la calle para ir escuchando La Hora del País. Amigos, hasta el día lunes a las 10:10. Buen día de Dios. Buenas noches de Dios.